Hola hermanos, buenas noches. Una vez más estamos con ustedes dándoles gracias por su presencia y también gracias porque podemos estudiar la palabra del Señor. El día de hoy, hermanos, vamos a seguir compartiendo el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, pero ahora vamos a estar viendo del versículo 21 al 26. Así es que, por favor, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo 5, versículos del 21 al 26. Pero antes de dar inicio, hermanos, les voy a pedir por favor que inclinen su cabeza y cierren sus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta noche, Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, por estos momentos, Señor, en los que tú nos das la oportunidad de poder aprender más de ti, de poder aprender más de tu palabra, de poder, Señor, comprenderla. Te pedimos y te rogamos en tu bendito nombre, Señor, que a través del Espíritu Santo, Señor, tú nos abras el entendimiento, Señor. Nos des sabiduría, entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Y asimismo, Señor, te damos gracias porque sabemos, Padre, que la llevaremos en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Y también, Padre, para poderla poner en práctica en nuestras vidas. Porque esas son enseñanzas que tú nos has dejado, Señor, y que queremos también cumplir, Señor. Gracias, Padre, por la presencia de mis hermanos. Gracias, Padre, por estos momentos. Y que de verdad, Señor, sea de gran bendición este día, Señor, y esta lección, Señor, que vamos a compartir con mis hermanos. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, es Jesús y la ira. Mateo 5, del versículo 21 al 26. Me voy a permitir leerlo, hermanos, así es que por favor les pido que sigan la lectura con su vista. Dice la palabra del Señor así: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Por tanto, resulta impactante oír a nuestro Señor Jesucristo y decir: ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Citando que los antiguos sacerdotes dijeron al respecto de la ley:
para luego dar su propia interpretación al decir, pero yo os digo. Jesucristo tenía la autoridad al citar la definición correcta de las escrituras, algo que para los fariseos y escribas era un verdadero atrevimiento, pero para el pueblo era una maravilla escucharlo hablar con toda potestad, con toda autoridad. Así es de que en estos versículos que estamos viendo, hermanos, tenemos que tomar muy en cuenta lo que se menciona. La ira es un pecado tan peligroso como el homicidio. Versículo 21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando Jesús dice todo esto, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, se refiere a uno de los 10 mandamientos, que Moisés le dio al pueblo en el monte Sinaí. Y de acuerdo a estas leyes, si alguien era acusado de matar a una persona, este era llevado a juicio, donde era condenado por un jurado que el mismo pueblo había escogido para estos casos. Y si era encontrado culpable, entonces su sentencia sería de muerte. Pero también en la mente de los judíos no quedaba duda que este pecado era tan grave que se pagaba con la muerte. Y ahora viene nuestro Señor Jesucristo y lleva la interpretación de la ley a otro nivel. Y dice que la ira es un pecado tan grave como el matar. Generalmente el ser humano suele entregarse a los pecados y también a clasificar esos pecados como grave y leve. Por ejemplo, los pecados como el resentimiento, el mentir, murmurar, hay varios. Y aparentemente al ser humano suele darles a los pecados una clasificación, como lo hemos mencionado. Y aparentemente no se consideraban pecados tan graves. Es más, a veces ni siquiera existe la conciencia de lo que sean. Pero al final son tan graves que merecen el castigo eterno, como el homicidio, violadores, homosexuales, drogadictos. En el Nuevo Testamento hay 2 palabras en griego que son las más usadas para referirse a la ira. La primera es sumos, la cual se refiere a un enojo que surge repentinamente, pero generalmente desaparece. La otra palabra griega para la ira es la que aparece en el texto que Jesús utiliza, orgizo, la cual se refiere a un enojo
que revela la más intensa de todas las pasiones humanas. Orgizo es menor repentina que zumos, pero más duradera. Esta es la ira que no guarda en su corazón, no deja morir, la que guarda un permanente resentimiento y odio. Esta ira que se guarda en el corazón es la que realmente Jesús está condenando, tanto como el homicidio, y dice que tal será la persona que lo cometa, que será culpable de juicio. Este juicio al que se refiere Jesús es en el tribunal, en un tribunal local formado por los ancianos del pueblo, los cuales se encargaban de juzgar los asuntos dentro de su jurisdicción, dentro de su localidad. La ira que la Biblia condena es que aquella que el ser humano guarda en su corazón. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Efesios 4:26. Dice la palabra, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si nosotros vemos en ambos textos, la palabra griega airaos e ira es posteriormente que Jesús pasa a hablar de dos casos donde la ira que se guarda en el corazón se manifiesta con palabras insultantes. La primera es necio, o sea, raká en griego, la cual en la Biblia es utilizada para referirse a aquellas personas que niegan la existencia de Dios a través de sus hechos y sus palabras. Y tal persona será culpable ante el concilio. El concilio se refiere al Sanedrín, el consejo de mayor autoridad entre los judíos, formado por los sacerdotes y ancianos de mayor renombre, que se encargaban de juzgar los casos que se consideraban graves, de mayor gravedad a nivel nacional. Con esto nuestro Señor Jesucristo quería decir que el pecado de la ira no se calma porque es malo, pero cuando llega el completo desprecio, se comienza a hablar con palabras y es peor, y consigue ser juzgado no por un juzgado local, sino por el máximo poder judicial de la nación. También dijo que cualquiera que dijera fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego, mejor conocido en el Antiguo Testamento como el Valle de Hinnom, el cual estaba ubicado al sur de Jerusalén. Nosotros, hermanos, estamos llamados a estar en completa paz. Vamos a leer Mateo 5, 23 y 24. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas
de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí nuestro Señor Jesucristo está perfeccionando, perfeccionando esa enseñanza, esa instrucción, haciéndolo ver al hombre que la importancia de estar completamente en paz al momento de llevar sus ofrendas a Dios. Si bien es cierto que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos reconciliarnos con Dios y estar en completa paz con Él. Pero también es trascendental, es importante estar en paz con nuestros semejantes. En Israel, las ofrendas eran dadas por el pueblo a través de los sacerdotes con el fin de purificar los pecados o como gratitud y comunión. Sin embargo, Jesús les dice que de nada sirve que ofrezcan sus ofrendas a Dios si no están en completa paz con sus semejantes. Y Jesús vuelve aquí a tener esa fuerza, esa importancia, a decir que estar en paz con los demás al poner el ejemplo de un hombre que se vio en serios problemas, los cuales lo llevaron a ofrendar la justicia y fue su adversario el que lo entregó al juez y al alguacil, y así echado en la cárcel, y no salió de ahí hasta que pagó su condena. De igual manera, es triste o será triste enfrentar la justicia divina y descubrir que siempre guardamos resentimientos, rencores y odio en contra de nuestros semejantes. Todas nuestras ofrendas serán vanas ante la presencia de Dios, porque Jesús dice, la consigna es esta: acordarse de que mi hermano tiene algo contra mí. No explica quién inició la disputa o el altercado, o quién es el que tiene la razón. El punto es que hubo una discusión, hubo un problema que provocó un descontento entre ambas personas. Y ahora que una de ellas trae su ofrenda al altar, y sí, allí recuerda que su hermano tiene algo contra de él, es mejor dejar allí y reconciliarse con ella. El punto principal o el punto central de esto, hermanos, es que debemos pedir perdón. Debemos de pedir perdón por lo ocurrido, independientemente de que la otra parte lo acepte. Jesús es claro y muestra parte de esta palabra en que debemos de obedecer. ¿Por qué? Porque con ello podemos estar libres de cualquier culpa y estaremos siendo capaces o aptos para presentar nuestras ofrendas a Dios. Esto no significa que siempre lograremos reconciliarnos con todos o llegar a un mutuo acuerdo. En algunas ocasiones nuestros principios como cristianos estarán en contra del sistema de este mundo.
tal y como lo ha acostumbrado la iglesia, ¿no?, a lo largo de la historia. Por ello es que Pablo escribió, vamos a ver Romanos 12:18, hermanos. Romanos 12:18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí el apóstol Pablo exhortaba a los creyentes a estar en paz con todos los hombres en la medida que dependa de ellos, siempre y cuando sea posible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que no siempre podemos estar en completa paz como los hombres, ya que en ocasiones los principios cristianos causarán descontento en el mundo por el simplemente hecho de ser cristianos, y esto provocará oposición, obstáculo, críticas, burlas, y en ocasiones, como lo veíamos anteriormente, en persecución. Nuestro Señor Jesucristo nos da una gran lección, una gran enseñanza al explicar y al declarar que el verdadero espíritu de la ley, al colocar la ira, el desprecio y el odio al mismo nivel de gravedad que el homicidio, los cuales serán castigados en el infierno de fuego. Por eso menciona, ponte de acuerdo, pronto. Jesús nos llama a buscar de manera rápida la reconciliación, incluso si es necesario el autosacrificio, y a veces es preferible ser la parte dañada, que permita que una disputa entre hermanos deshonre o ofenda a Cristo. Vamos a buscar primero a los Corintios, hermanos, 6, capítulo 6, versículo 7. Primero a los Corintios 6, 7. Dice la palabra, dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. En la época de nuestro Señor Jesucristo, si alguien no podía pagar una deuda o sus deudas, iba a la cárcel hasta que la deuda fuera liquidada, o al menos que alguien solventara esa deuda, y si no era posible, entonces el prisionero moría preso. Una exhortación sabia es saber resolver nuestras diferencias con nuestros enemigos antes de que su enojo o su
cólera produzcan más dificultades. En el libro de Proverbios, vamos a buscar Proverbios 25. Dice Proverbios 25 del 8 al 10. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere, y tu infamia no puede recuperarse. Sus diferencias o nuestras diferencias pudiera llevarnos hasta un tribunal. Pero aún en los problemas más pequeños se tiene que poner un remedio rápidamente, fácilmente, si tratamos de arreglarlos. En ese sentido, es más amplio que en estos versículos nos aconsejan arreglarnos con nuestro prójimo antes de presentarnos delante de Dios. Es una gran realidad. Debemos arreglar nuestras diferencias, nuestros problemas, lo que sea con nuestros prójimos, antes de presentarnos con Dios. Vamos a orar. Señor, nuevamente estamos en tu presencia, Señor, agradeciéndote por esta lección, Señor, que tú nos haces ver, Señor, nos haces reflexionar. Que Padre, que nuestra ira, Señor, no se vuelva como homicidio. Que nos danos la oportunidad, Señor, de poder ser humildes, de poder ser personas, Señor, que podamos llevar a cabo toda esta enseñanza, Señor. Que nuestro corazón no sea quebrantado, Padre, sino al contrario, Señor, que podamos ver las cosas de otra manera como tú nos las estás enseñando, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Y Padre, te damos gracias por la vida de mis hermanos quienes han estado con nosotros en esta noche. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, una vez más les queremos agradecer su presencia. Y de verdad que pues esperamos que toda esta enseñanza pues sea de gran bendición para nuestras vidas. Y como lo hemos dicho anteriormente, que todo esto, lo que hemos aprendido, pues lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Les quiero dar las gracias en esta noche, y de verdad que esta noche pues que ya nos vamos a descansar, pues sea de paz, y que si Dios lo permite nos estaremos viendo después. Muchas gracias, buenas noches.